iniciando en este momento. Entonces, vamos a dar ya por iniciado a las 4:05. Esperemos un minutito más a que otros participantes se conecten. Recordamos a los que se van uniendo que mantengan sus micrófonos apagados y que pueden realizar preguntas al ponente utilizando el chat. Ya son las 4:05, entonces vamos a comenzar. Le damos la bienvenida a Mariel Ramírez, nuestra ponente del día de hoy, en nuestra primera ponencia, en nuestro primer webinar del Climathon Ciudad de México 2023 con el reto de economía circular. Mariel Ramírez es maestra en Ingeniería en Energías Sostenibles por la Universidad de Queen Mary de Londres, con especialidad en biodiseño y tecnologías ambientales, y licenciatura en Ingeniería en Innovación y Diseño por la Universidad Panamericana. Ella trabaja en WWF, la ONG líder en conservación, donde se lidera junto con SEDEMA la Plataforma de Acción por los Plásticos en la Ciudad de México, y coordinó las alianzas para la acción climática. Emprendió en economía circular con International Circular Economy Initiative y trabajó en el sector privado en la sustentabilidad para la operación y mantenimiento de edificios. Ha capacitado a actores subnacionales en temas de cambio climático, cero emisiones netas y economía circular. Desarrolló con su equipo una guía para alcanzar cero emisiones y ha colaborado en artículos sobre plásticos, economía circular, entre otros. Te damos la bienvenida, María. Súper, muchísimas gracias. Bueno, ¿sí me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Va, súper. Entonces les voy a presentar. Les voy a poner la presentación, si la pueden ver. Sí, la podemos ver. Súper. Bueno, pues en este, en este espacio que tenemos, la verdad me gustaría pues compartirles mi conocimiento sobre la economía circular. Entonces, pero antes de empezar a la economía circular, es importante irnos un poco más atrás y empezar por el cambio climático. Entonces, el cambio climático es este cambio acelerado de la temperatura, ya sea por actividades humanas o de manera natural, como por ejemplo una erupción volcánica. Y entonces esto hace que haya cambios en el clima, en la temperatura y aumento y modificaciones de todo lo que está pasando, ¿no? Y entonces esto se genera por medio de la actividad humana, que sería la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas, y esta quema genera gases, los gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero actúan como una bolsa de plástico, como si la pusieran en el planeta y la va asfixiando y entonces no permite que los rayos del sol salgan y van aumentando las temperaturas. Entre los gases más potentes que tenemos y más comunes tenemos el metano, que es el CH4, y el dióxido de carbono, que es el CO2, que se genera por medio del combustible que quemamos cuando usamos el coche, cuando se reforesta, estamos matando estos sumideros de dióxido de carbono naturales, todos los vertederos que generan metano con la descomposición de pues, la basura o los residuos, eh, la erosión de la tierra en la agricultura o también el uso de suelo con la ganadería. Todo esto genera gases de efecto invernadero. Y aquí podemos ver que la actividad humana ha sido desde 1850 creadora de este aumento acelerado por casi 49% en los últimos 173 años. Entonces, no sé si alguien sepa más o menos qué estaba pasando por esos tiempos en 1850. Pueden ponerlo en el chat si quieren, si saben. ¿Alguna idea de qué estaba pasando por esas épocas? Sí, ok, súper, muy bien, exacto. La revolución industrial. Entonces fue con la revolución industrial que pudimos, pues ahora sí que mejorar nuestra calidad de vida con todas estas invenciones, aumentar pues nuestra vida de ya no morir tan temprano, sino crecer. Pero al mismo tiempo empezaron a aumentar las concentraciones de dióxido de carbono. Y bueno, esto además de que nosotros como población hemos crecido,
en estos últimos años, y ese crecimiento pues requiere que las personas necesiten más recursos. Entonces, además de todo lo que está pasando con el aumento de la temperatura, cambio climático, pues está aumentando la población y eso va a requerir de más recursos como agua, energía, comida, etcétera, vivienda. Entonces, para el 2050 se prevé que seamos más de 9.700 millones de personas y 7 de cada 10 personas van a vivir en ciudades. Esto que el planeta nos está diciendo también, el mensaje es muy claro, que el modelo actual con el que tenemos no es sostenible. Lo estamos viendo por medio de una escasez acelerada de residuos, digo, de recursos. Está la pérdida de biodiversidad y lo vemos en el calentamiento global, donde tenemos desde las lluvias intensas en algunas partes del mundo, a la sequía intensa en otras partes del mundo, a los cambios del clima, en algunas regiones donde llovía mucho ya no llueve nada, los cambios en el patrón, donde, por ejemplo, las personas que cosechaban frutas y verduras en una temporada para recibir lluvia ya no recibían nada, se morían las cosechas y entonces esto empieza a afectar muchísimo a, pues, a las comunidades más pobres. Entonces, bueno, nuestro modelo actual no es sostenible y el informe Planeta Vivo de WWF del 2022 nos cuenta que desde 1970 al 2018 ha habido una pérdida del 69% de la población animal a nivel global. Y tan solo América Latina y el Caribe ha perdido el 94% de su biodiversidad. Y con esto me gustaría hacerles una pregunta. Pueden poner hacia arriba, hacia abajo, fueguito. ¿Ustedes creen que los recursos del planeta son finitos o infinitos? ¿Finitos o infinitos? ¿Alguien? ¿Finitos? Ok. ¿Alguien más? Finitos. Ok. Yo creo que este tema también depende de la perspectiva, porque si nosotros le damos chance a la Tierra de regenerarse correctamente, yo creo que los recursos podrían ser infinitos. Sin embargo, pues este uso acelerado de recursos hace que el planeta no tenga tiempo de regenerarse y entonces empiezan a acabar las reservas y pues los recursos se vuelven pues finitos. Y bueno, aquí nada más les quiero enseñar esta gráfica que justamente nos dice que es imposible continuar extrayendo como hemos estado extrayendo últimamente, porque esta extracción acelerada podría llevar que para el 2060 estemos extrayendo más de 190 billones de recursos, de toneladas de recursos. Y pues esto es, pues sí, como ahí lo dice, imposible, ya que estaríamos extrayendo una cantidad de recursos que iría más allá de los límites del planeta. Entonces, por eso llegamos aquí, a la parte del modelo circular. El modelo lineal que tenemos ahorita, que conocemos, es de extracción, de producción, de nosotros como usuarios que compramos esos materiales, objetos, etcétera, los utilizamos y los tiramos. Y ese es el modelo lineal. Y lo que buscamos es llegar a un modelo circular donde evitemos que los recursos que aún están buenos y que aún tienen que aún tienen vida, por así decirlo, evitar que lleguen a ser residuo y que los podamos reusar, reparar, rentar y que también podamos rechazar o reducir nuestro consumo de materia prima. Y entonces es como llegamos a la economía circular. La economía circular es un modelo, pero más bien no tiene una definición universal, por así decirlo, no hay una definición específica, justamente porque engloba una multitud diversa de significados, o sea, de conceptos, de metodologías, de filosofías, de escuelas de pensamiento, pero a mí la que me gusta es que es un modelo que busca revalorizar los recursos que usamos actualmente y recuperar los materiales al final de su ciclo de servicio para que se puedan colocar nuevamente en la cadena de valor y que no lleguen a ser como residuo final, o sea, que no lleguen al vertedero, que no lleguen a, a un lugar donde ya no se puedan aprovechar. Y la economía circular nos cuenta de tres principios.
El primer principio es eliminar residuos y contaminación desde el diseño. El número 2 es mantener productos y materiales en uso. Y el número 3 es regenerar sistemas naturales. ¿Qué significa que tenemos que eliminar residuos y contaminación desde el diseño? Esto quiere decir que a la hora de que diseñamos, nosotros ya pensamos qué materiales vamos a usar para el producto, ya estamos pensando cuánto tiempo va a durar, si vamos a usar el material, un material reciclado, materia prima, etcétera. Entonces, ahí nosotros vamos a ver, o sea, el diseñador se encarga de si se va a diseñar para un uso prolongado, si va a tener algún tipo de sustancia que pueda ser dañina. Por ejemplo, se me ocurren los juguetes de plomo, tenían sustancias dañinas y no lo sabían hasta después, ¿no? Entonces, ahí es eliminar sustancias dañinas, se rediseñan para evitar los residuos. O sea, ¿cómo puedo evitar que mi producto no tenga residuo final? Eh, y pues bueno, la sustitución que mencionaba de otros que sean renovables, secundarios o bajos en carbono. Y esto va a ayudar a reducir las emisiones a lo largo de la cadena de valor. Aquí tenemos algunos ejemplos. El que más me gusta se llama Soap Bottle, que es un diseño de una botella de shampoo que también se diseñó para que la misma botella fuera hecha de jabón. Entonces, adentro de la botella tú tienes jabón líquido y ya que terminas ese jabón líquido puedes usar la botella como jabón para terminar de bañarte y pues se terminan los residuos, ¿no? No habría residuos si acaso la tirita que está por aquí de tela que se pueda reutilizar, etcétera. Luego también tenemos otro diseño, no sé si han ido, bueno, todos hemos ido alguna vez a un McDonald's, a un Johnny Rockets, a un Carl's Jr., a un restaurante de comida rápida donde nos entregan los sobrecitos de mayonesa, de catsup, de mostaza, etcétera, y todos esos están hechos de plástico. Y a veces no nos damos cuenta, pero nada más los usamos, los apretamos y los tiramos. Y eso puede generar muchísimo desperdicio y luego los estás viendo como microplásticos en la naturaleza. Y entonces aquí, en esta imagen de aquí arriba, podemos ver ese sobre que está hecho de alga. Entonces, además de que es un material biodegradable, también se puede comer. Entonces, elimina el residuo del diseño. Entonces, bueno, nada más comentarles que el diseño se encuentra en el corazón de la economía circular y todo requiere un rediseño, ya sea productos, ya sea modelos de negocio, ya sean ciudades, ya sean municipios, ya sean planes estratégicos de lo que sea, sistemas lineares, todos los que han estado funcionando desde hace cientos de miles de años. O sea, es hora de cambiar, ¿no? El segundo es mantener productos y materiales en uso. Aquí tenemos el ejemplo de Mod Jeans, que es una empresa de jeans que justamente renta o vende los jeans, pero ellos se hacen cargo de los jeans que dejemos de usar. Entonces, nosotros podemos comprar unos jeans que me gusten un mes y si me gustan, los puedo comprar por todo un año y después de un año los regreso. Ese es un modelo como de renta, donde ellos te lo cambian por el mismo diseño o por otro diseño. Y aquí lo que ellos se hacen cargo es de que esos jeans no lleguen a ser un desecho final, sino que ellos puedan mantener ese material dentro de la empresa para que ellos puedan hacerse cargo ya sea de su reciclaje, de hacer nuevos jeans, etcétera. Y si se fijan aquí, muchas veces nosotros tenemos nuestros jeans que tienen en la parte de atrás nuestra como etiqueta de cuero o de algún otro tipo de material, pues, y pues eso dificulta pues que se regrese a la cadena de valor, porque muchas veces tenemos jeans que tienen algodón con poliéster, algodón con nylon, algodón, o sea, con algo más, y eso dificulta la separación pues, los materiales para que se puedan volver a utilizar o a regresar a la cadena de valor. También tenemos Fairphone, no sé si alguien conoce Fairphone, es una empresa que hace el celular a tu medida. Entonces está súper padre porque si queremos una cámara muy grande, pues podemos ponerle una cámara más grande. Si queremos una batería que dure más, podemos ponerle la batería más grande. Si queremos que tenga más espacio, entonces así lo puedes ir agregando. Es un celular modular que además es reparable, entonces se aumenta su ciclo de vida, lo que sea, ¿no? Entonces tienes tu tabla de conexiones y ahí puedes ir poniendo lo que necesites.
Y pues esto es muy interesante porque muchas veces tenemos nuestro celular que se le rompe la pantalla y además de que nos sale muy caro, pues repararla ya no es original, ya no sabes si funciona. Y entonces tenemos una gran cantidad de residuos electrónicos que se mandan a la basura y pues todavía tienen materiales que pueden ser muy útiles entonces, para seguir usando y que pueden seguir alargando ese uso y esas propiedades de ese material. Pero cuando se combinan, cuando se tiran, pues a veces se pierde el valor de ese material. Luego también aquí tenemos esta botella. Aquí lo que ven, ustedes pensarían que podría ser unicel. De hecho, el unicel es de los plásticos más difíciles de reciclar y es muy tóxico. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de diseño que podría ser micelio. Aquí utilizaron hongo para generar como esta caja que además es biodegradable y protege a la botella y pues ahí se regresa a la tierra, que es el tercero que ahorita vamos a ver. Entonces, lo que vemos aquí en la economía circular es que el enfoque está más en cómo podemos reusar o seguir usando los productos, componentes y cómo podemos seguirlos circulando para que ayuden a la preservación de los recursos, o sea, que ya no tengamos esta extracción masiva de materia prima y que no se pierda tampoco el esfuerzo y energía que ya está integrada en los productos que estamos usando actualmente. O sea, tenemos nuestro celular que tiene vidrio, que tiene metal, que tiene plástico, pero además todo eso, alguien atrás, hubo una mano de obra que hizo ese celular, que lo ensambló, pero también tenemos a los mineros que sacaron los materiales de la mina, se usó recursos como agua, energía, palas, o sea, todo tiene energía en esos productos que cuando uno los tira es como si se perdiera todo. Es cuando tomamos una taza de café, nos puede costar 50 pesos y decimos, bueno, ya no me la quiero acabar y me queda la mitad de la taza, pero no estamos pensando que ese grano tardó tantos días para crecer, necesitó tanta cantidad de tierra, necesitó la persona que estaba creciendo el grano de café, luego el productor que vendió ese grano de café, el tostador, etcétera, y todos esos recursos cuando los tiramos se pierden. Es como cuando tenemos un pan y se hace duro y también lo tiramos, pero ese pan tenía agua, tenía trigo, la persona que creció ese trigo, etcétera. Entonces, bueno, seguimos a la tercera, que sería regenerar sistemas naturales. En esta parte lo que buscamos es cómo podemos regresar a la tierra todo lo que nos está dando. Entonces, cuando nosotros vamos de una economía lineal a una economía circular, nos enfocamos más en cómo podemos regenerar nuestro ecosistema natural en vez de enfocarnos en cómo podemos extraer más recursos de la tierra. Entonces, aquí el enfoque cambia de la extracción a la reconstrucción de la tierra, al cuidado de la biodiversidad y al cuidado de la tierra. Y aquí tenemos un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el sistema de biobolsa, que justamente busca ayudar a las familias a que con los desechos de la ganadería que ellos tengan, ellos puedan generar dos cosas, energía y un fertilizante que es natural. Entonces tenemos la energía, que es gas natural que se genera, y tenemos los nutrientes con el biol, que te permiten regenerar la tierra sin echarle químicos que puedan erosionarla. Bueno, luego les quiero aquí mostrar el potencial que tiene la economía circular. Es un desglose de las emisiones globales de gas de efecto invernadero en la actualidad por su origen. Entonces tenemos que hay una gran área de oportunidad aquí con las energías renovables, porque el 55% de la energía viene de combustibles fósiles y entonces eso causa las emisiones, pero en esta parte podemos ver que el 45% de las emisiones vienen de los productos y los alimentos. Y entonces aquí podemos ver que la economía circular puede ayudar a encontrar valor en esta parte de cómo producimos o cómo consumimos, cómo generamos, porque número uno, podemos eliminar los residuos y la contaminación para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero en toda la cadena de valor. Tenemos que ver toda la cadena de valor, desde la extracción hasta la producción, hasta la distribución, hasta el consumidor, hasta el postconsumo, etcétera. O sea, toda la cadena de valor tiene que verse. Luego tenemos que ver cómo podemos mantener esos productos y materiales en uso
para, lo que ya les había comentado, retener esa energía que ya tienen y explotarla de la mejor manera posible y que no se vayan a la basura antes de su término de uso de vida, de ciclo de vida, ¿no? Y número tres, ¿cómo podemos seguir regenerando sistemas naturales que puedan secuestrar ese carbono en el suelo y los productos? O sea, ¿cómo podemos regenerar nuestros ecosistemas, ya sea de bosques, de océanos, que sigan absorbiendo estas emisiones de CO2? Y entonces, ya que ustedes conocen todo esto, me gustaría saber qué tan circulares se sienten del 1 al 10. 8, wow, ok, eso es muy alto. Luego nos puedes comentar. 2, 7, ok, muy variado. Súper. Ok, 3, 4, 6, ok. Entonces tenemos una gran gama de personas que pueden ser circulares o no tan circulares. Bueno, para continuar me gustaría también comentarles que muchas veces pensamos en economía circular e inmediatamente pensamos en reciclaje. O cuando vemos la parte de los plásticos y decimos, ah, sí, reciclaje, yo ya reciclo. Y pues es importante que sepan que en la parte de valorización de qué tanto valor le agregamos a un producto, el reciclaje es la última opción, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero lo primero que debemos de hacer es rechazar. Después vemos la parte del rediseño, reducir nuestro consumo, reutilizar lo que ya tenemos, reparar lo que ya tenemos, renovar. Si algo se nos rompió, en la parte de reparar, renovar en la computadora, cómo puedo mejorarla o cómo puedo recuperarla, etcétera. Y al final ya sería la parte del reciclaje. Y aquí podemos ver las estrategias de una economía circular. En esta podemos ver las que tienen más valor y las que tienen menor valor. Y aquí podemos ver que la parte del reciclaje es la que tiene menos valor en la parte del diseño. O sea, cuando yo estoy diseñando para el reciclaje, tiene menos valor que si estoy diseñando para su reducción en la parte de que se esté rompiendo todo el tiempo, lo tengan que reparar todo el tiempo. Entonces, aquí tenemos las estrategias para uso y fabricación de productos más inteligentes. Necesitamos reducir nuestros materiales que usamos, repensar en cómo hacemos esos productos y rechazar los materiales que no necesitemos o los recursos. En la parte de extender la vida útil del producto y de sus partes, tenemos la parte de remanufacturar, renovar, reparar, reutilizar. Ahorita Amazon pueden ver si buscan algún celular que dice remanufacturado o refurbished. Y esto no quiere decir que fue algo que estaba, o sea, que es malo, sino incluso puede ser hasta de mejor calidad, porque si tenemos, por ejemplo, tenemos iPhone, ellos hicieron un batch de celulares, pero la cámara salió mal. Entonces ellos ya no lo pueden vender. ¿Qué es lo que hacen? Lo venden a estas personas que van a cambiarle esa cámara, por así decirlo, le van a poner una que sí sirva y ellos van a vender ese celular y entonces ya no se puede vender como nuevo, sino es remanufacturado porque ya alguien le metió pero incluso es de mejor calidad porque tienen que pasar unos estándares para que el producto esté en súper buenas, o sea, el estándar esté bien. Y bueno, al final, aplicación útil de los materiales, ya que de plano no se puede hacer nada con ese celular, ¿de qué manera lo puedo diseñar para que se puedan, o sea, se puedan quitar las partes y que se puedan reciclar o que se puedan recuperar algunos metales para poder volverlos a usar? Y bueno, nada más con esto me gustaría saber cómo se sienten, espero me haya dado a entender, se sienten empoderados, se sienten tristes, emocionados. Hay muchas emociones otra vez. Ok, muy bien. Explosivo. Excelente. Bueno, yo también me siento los tres. A veces no sé si vamos a lograr las metas de reducción de emisiones
a veces me siento sorprendida porque vivimos en un mundo que cambia todo el tiempo, entonces, ¿qué tal que mañana una tecnología nos salva, pero también al mismo tiempo empoderados porque nosotros como ciudadanos sí tenemos el poder de actuar y hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para, pues para ser más circulares o poder aportar a todo esto? Pues primero que nada, necesitamos un cambio de paradigma y de pensamiento. Nosotros vivimos en un mundo donde hemos estado con modelos de negocio que se han hecho así por toda la vida y sin embargo tenemos que romper con eso, o sea, romper con el yo lo he hecho así y así funciona, aún hay que innovar, qué puedo probar que reduzca mis emisiones o que tenga más eficiencia o que use menos materiales, etcétera. Tener un pensamiento sistémico en lo que les hablaba de la cadena de valor es solamente, no es solamente ver un cachito o una parte de la cadena de valor, sino ver un todo, como les mencionaba, desde la extracción hasta el final de ese objeto o ese material. ¿Qué va a pasar con eso? Ver al desecho como recurso, como ustedes conocen o ya saben, luego dicen, la basura de unos es el tesoro de otros. Aquí en México lo podemos ver, tenemos al pepenador. Ellos sacan, pues ahora sí que su dinero del día de los materiales que puedan recuperar. Entonces también es ser empáticos, qué podemos hacer para ayudar, para separar, para que ellos puedan recuperar estos materiales, latas, botellas, etcétera, y que estén en su mayor calidad posible para que no, para que sigan siendo de mucho valor. Y bueno, lo que ya les mencionaba, el reciclaje es la última opción. Cuando les digan economía circular, ah, sí, reciclaje, no. O sea, ese es el que menos valor tiene de toda la cadena de valor. ¿Qué podemos hacer antes? ¿Cómo lo rediseño? ¿Cómo lo recupero? ¿Cómo lo rechazo? ¿Cómo lo remanufacturo? ¿Cómo repienso un modelo? Etcétera. Y bueno, nada más les quiero enseñar aquí un ejemplo de cómo podemos crear y mantener valor del recurso en dos escenarios. El escenario de la economía lineal, que es la que tenemos actualmente, y el escenario de economía circular, de cómo puedo aumentar el ciclo de vida de ese producto. Y como ejemplo les voy a poner el ejemplo de la playera. Entonces, yo tengo una playera y esa playera, ¿de qué material podría ser? Los leo. Tenemos una playera. Ajá, ok. Me voy a ir con el primero, algodón. Iván, gracias. Entonces tenemos esta playera, tenemos algodón, pero también tenemos poliéster. Poliéster es plástico. Ajá, ok. Vamos a irnos con el algodón. Esta es una playera circular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a extraer ese algodón. Pero para que crezca ese algodón, primero tenemos que cosecharlo, cultivarlo, tiene que crecer y alguien lo tiene que ir escogiendo a mano y después ese algodón se va a mandar a la fábrica para que se hagan los hilos. Y después esos hilos se van a mandar a otra fábrica para que se hagan las telas. Después, en esa fábrica de las telas, eh, se va a hacer la playera y esa playera se va a llevar a, bueno, se van a poner en las cajas y se va a distribuir a una tienda donde la va a comprar este usuario. Entonces aquí fue el preuso, fue todo lo que se llevó a cabo para poder hacer esta playera. Y después la compramos nosotros. Ya fui a H&M y compré mi playera. Pero esa playera, después de que la usé un día, se me rompió y entonces la tiré. Y aquí destruimos el valor. Esa playera pudo haber seguido teniendo valor. Esta es la parte del postuso. Ahora, si esa playera hubiera sido de, a ver, el segundo ejemplo que nos decían de algodón y poliéster, tenemos que extraer el petróleo que se va a hacer, que va a ser este plástico, estas fibras plásticas, y que además se van a unir con algodón. Entonces ahí tenemos otro tipo de playera, tenemos todavía más energía porque tenemos dos materiales que vamos a unir y se va a hacer nuestra playera. Esta playera igual iba a durar más, pero ahora a la hora que llegue aquí al usuario, ok, ay, se me rompió la playera, bueno, la voy a reparar, la voy a coser. Pero ya después de miles de usos, ya la playera ya no se puede usar más, entonces la voy a tener que tirar. El problema con esta playera que tiene dos materiales, que es plástico y algodón,
es que a la hora de separarlo va a estar mucho más complejo porque el poliéster va a tener una diferente, pues va a tener diferentes pues propiedades que el algodón. Entonces su separación va a ser más compleja. Pero también hay empresas, por ejemplo, New Cycles, ellos también recuperan materiales, las destrozan y las hacen fibra para volver a hacer playeras. Pero bueno, esta es la economía circular. Ahora sí, pasándonos a la economía circular, ¿cómo podemos, con el mismo ejemplo de la playera, hacerlo circular? En la parte de extracción de materias primas y pensando en un modelo de negocio regenerativo, estamos en un espacio de tierra donde hay rotación de cultivo. Entonces, una temporada tengo maíz, otra temporada tengo algodón, o sea, por así decirlo, no soy experta, pero es un ejemplo. Y además no voy a usar chorros de agua para regar mi planta, sino va a ser riego por goteo. Entonces ahí hay una eficiencia de agua, de recursos y también no estoy dejando que mi tierra se erosione, ¿no? Entonces ya tenemos, por así decirlo, buen algodón. Se manda a la fábrica donde se va a hacer este hilo y se va a hacer una prenda de calidad y esta playera se va a mandar al montaje, pero en este montaje, también pensando en la distribución, vamos a tener este camión que no solamente va a tener playeras, pero también va a tener refresco, pero va a tener, ¿por qué? Porque era un camión de Coca-Cola que tenía espacio y iba a tener la misma ruta que la playera, entonces compartieron ahí espacio y llevaron la playera a H&M. Entonces ahí hubo reducción de emisiones porque se compartió el espacio y hubo una eficiencia en ese modelo logístico y, eh, y entonces ya no fueron 10 camiones, sino fueron 7 camiones, ¿no? De playeras. Ese puede ser otro modelo. Y luego ya hubo la parte de la distribución. Y luego yo llegué a H&M y se supone que es una playera de calidad, ya la compré. Y H&M tiene un modelo de que si se te rompe, puedes regresar la playera, y ellos te la reparan y te la regresan o te la intercambian por otra. Entonces ahí H&M se está haciendo cargo, por así decirlo, de esa playera, de ese recurso, para que no se vaya a la basura. Entonces nosotros regresamos la playera y ellos pueden volver a hacer más playeras o a repararla y hacer otro diseño o usar otras cosas con ese hilo, ¿no? Y entonces aquí entramos a la parte de postuso, que es cómo podemos retener valor. En la parte de reutilizar, que es el círculo más cerrado, eh, entre más cerrado sea el círculo, más valor retenemos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que en la parte de reciclar, el círculo es muchísimo más grande. Entonces, la retención de valor es menor que si se reutiliza esa playera. Entonces, bueno, aquí reutilizo mi playera porque se me rompió, la reparé, entonces la estoy reutilizando. Entonces, estoy reteniendo muchísimo valor. Pero bueno, ya no sirve la playera, la voy a usar como trapo. Entonces ya estoy reacondicionando ese material para hacerlo otra cosa, convertirlo en otra cosa que me puede funcionar. Luego tenemos la parte de la remanufactura, que es más como para electrónicos, cómo podemos, la parte, como el ejemplo que les había dado de los celulares, de cómo podemos remanufacturar este celular que no servían los cables para que lo pueda volver a vender y no llegue a un celular perfectamente bueno, que no llegue al tiradero de electrónicos, ¿no? Y ya en la última parte, que es el último ciclo, que es el más grande, es el reciclaje. Esta playera ya no la puedo utilizar, como la puedo reciclar? No, pues que H&M tiene un sistema donde te acepta la playera de regreso, que ya no se puede usar para nada, y ellos te dan un cupón de descuento, ¿no? Y ellos qué hacen con la playera, bueno, pues la llevan a una fábrica, a un lugar donde la pueden volver a hacer hilo y pueden volver a hacer otras playeras o pueden hacer otras cosas para que esa playera no llegue al residuo final. Y bueno, luego ya llegamos a la parte de cuáles son los beneficios. En una economía circular hay muchos beneficios, sobre todo económicos, porque se puede ahorrar recursos de hasta un 70%. Es decir, si evitamos que lleguen a ser residuo final todos los materiales que todavía tienen potencial, podríamos ahorrar recursos de hasta un 70% en vez de estar usando y extrayendo materia prima, ¿no?
Podemos generar nuevos mercados laborales, como de reparación, de reciclaje y todas estas personas. Aquí en México realmente siento que era un modelo que antes era muy circular, éramos una ciudad muy circular y que se ha hecho menos circular porque se ha perdido esta parte de llevar tus zapatos al zapatero, al sastre, a la persona que te lo cose, pero todavía existen. También en el mercado están la parte donde puedes comprar cosas a granel, también hay otras tiendas en estado natural, etcétera, que puedes comprar cosas a granel que no necesariamente tienes que comprar el plástico o etcétera, ¿no? Del envase. Y bueno, también hay una reducción de impactos en emisiones y uso de suelo, por lo tanto, mejora la calidad de vida. En la parte del negocio, pues incrementa la vida del negocio, porque muchas veces decimos, ay, yo puedo funcionar como he funcionado desde hace 100 años. Sin embargo, todo cambia. Así como ya lo habíamos mencionado, las innovaciones, la tecnología. Entonces, quien no, pues ahora sí que sobrevivencia del más fuerte. O sea, las personas que innovan, las personas que se retan, que se arriesgan, pueden hacer más sustentable su negocio, por así decirlo. Puede haber una optimización del consumo energético y reducción del consumo de recursos. Es decir, siempre fijarnos que nuestras máquinas estén, que tengan buen mantenimiento para evitar el uso extra de energía. em, que por ejemplo, si estamos haciendo papel, que no haya mucha merma o qué hacemos con esa merma, etcétera. Y con este uso menos extractivo, evitamos la volatilidad en precios del mercado y reducción de acciones. Es decir, que si no todos necesitan litio o si hay un mercado de litio reciclado, pues va a haber menos volatilidad en estos precios de mercado. Y bueno, nada más mencionarles que hay una oportunidad global, que la economía circular crezca a 4.5 trillones de dólares, y que es súper importante que lleguemos a estos modelos porque actualmente la economía global es únicamente de 7.2% circular. Es decir, de todos los materiales que estamos usando actualmente, solo 7.2 se pueden reciclar o recircular. Entonces, aquí les pongo una imagen que podemos ver. Actualmente, con la extracción masiva de recursos que estamos teniendo, necesitamos de 1.7 planetas para satisfacer todas las necesidades de recursos. Y se prevé que para el 2050 necesitemos de hasta 3 planetas para satisfacer las necesidades de recursos de todos. Entonces, pues eso es imposible. No tenemos 1.7 planetas. De hecho, está lo de el sobregiro planetario. Creo que este año llegamos a ese sobregiro fue en agosto para México, creo junio, y eso quiere decir que nosotros en el año tenemos una cantidad específica de recursos y en ese año nosotros nos acabamos los recursos del año en agosto. Entonces, a partir de septiembre, octubre, nosotros ya estamos sobregirando esos recursos, ya no estamos permitiendo que el planeta se regenere. Entonces, pues nada más comentarles que esto sí es tarea de todos. Todas nuestras acciones cuentan y somos como una cadena como aquí, de fichas, que una acción puede ir impactando a otras personas y generar un efecto muchísimo más grande. Entonces, nada más aquí les quiero compartir esta iniciativa que sacó UNDP, que justamente lo llama la anatomía de la acción, cómo podemos ser más sustentables por medio de 5 pasos de nuestra mano. Entonces, la número 1 es alimentos, comernos todos nuestros alimentos, no comer tanta carne, poder crecer, digo, a los que tienen jardín. La número 2, cosas, antes de que comprar, como repensar qué es lo que realmente necesitamos, si podemos comprar de segunda mano, no comprar
pues materiales que sean de un solo uso, plásticos de un solo uso, moverse, mantenerse activos, ser más limpios, compartir, moverse en bicicleta, en transporte público, dejar de usar el coche tanto. En la parte de dinero, pues invertir de manera ética, no sé, y en la parte de diversión, de mantenerse curiosos y escoger experiencias más que materiales, que tienen muchísimo, pueden tener muchísimo más valor. Y pues nada, espero que se atrevan a cambiar. Y aquí les dejo algunas acciones que no necesariamente tengan el gran impacto y también que seamos conscientes que no solamente, por ejemplo, si dices, no, pues si rechazas, no, no necesito popote, por favor, está súper bien. O si me voy a comprar mi popote metálico, que no sean 10 popotes metálicos, con uno y que lo lleve y lo reuse y lo reutilice, es más que suficiente. En la parte de las bolsas, que en la Ciudad de México decidieron eliminar todas las bolsas de plástico, no necesariamente funciona si vamos a estar comprando cada vez que vayamos al súper estas de poliéster, de, de Soriana, de Walmart, de lo que sea, porque si tenemos 10 bolsas, eso igual no es circular. Es circular si extendemos el uso de esas bolsas 10,000 veces a que tengamos 10,000 bolsas. En la parte de los residuos es separarlos, si ya no los voy a usar, si tengo latas, si tengo botellas de PET, si las botellas de vidrio ya no tienen otro uso, ¿cómo las puedo intercambiar para que alguien más las utilice? ¿Cómo puedo separar mis residuos, tan siquiera de orgánicos e inorgánicos? En esta parte de empatía del pepenador o de las personas que recogen nuestros residuos, que meten la mano, tener una empatía con el otro es súper importante. Llevar nuestro termo, a veces es súper fácil decir, ay, pues compro agua ya, pero si podemos tener, o que no se nos olvide llevar nuestro termo, también puede hacer una gran diferencia. En la parte de los termos, sé que es mucho, digo, de los recipientes, sé que es muchísimo más, pues, voluminoso, por así decirlo, pero si tienen la oportunidad de llevar su lunch o cuando vayan a un restaurante y ya no se terminaron la comida, que se lo puedan llevar en sus recipientes, o cuando van al súper y puedan pedir jamón, queso, lo que puedan en sus toppers, estaría excelente. También si van a alguna tienda a granel, que se lleven sus recipientes para que no usen las bolsas de papel, etcétera. Todo suma. En esta parte es un ejemplo de un ladrillo de, bueno, ecoladrillo, por así decirlo, donde puedes meter todos los plásticos que no son reciclables y puedes hacer un ecoladrillo que puede ayudar a hacer una, no sé, una casa para alguien que lo necesita en vez de que se llegue al tiradero. Y hagan composta de de los alimentos que ya de plano no se puedan comer. Si pueden hacer composta, háganla. Si pueden llegarlo a un lugar donde puedan recuperar todo ese valor para regresarlo a la tierra, háganlo. Si no, con el simple hecho de separarlo también vale mucho porque no está combinado con materiales que puedan ser útiles para su reciclaje. Y bueno, aquí les dejo una serie de recursos que a mí me gustan en la parte de mantenerse curiosos. No solamente es buscar economía circular, sino abrirse a muchísimo más de qué hay de innovación, cómo podemos ser más originales, cómo podemos encontrar nuestro propósito como empresa de como con Start with Why, conocer más sobre los límites planetarios, de o conocer la economía de la dona con Kate Raworth, o con videos muy chistosos como Climate Town, que nos explica de la manera más sencilla muchos temas, o seguir a los influencers, ya sea Ecolana, Sama, etcétera, o bajar aplicaciones como Chief, que es una aplicación que recupera alimentos. Entonces, cuando un restaurante ya no puede vender, o sea, ya no está al 100%, por ejemplo, un pan. Luego vamos a la panadería y hay gente que sí te dice, ¿es de hoy? Entonces, hay gente que dice, no me importa si es de hoy o de mañana, sigue estando bueno y entonces Chief lo ponen en Chief y te lo vende más barato. O en óleo, muchas veces tenemos cosas que ya no necesitamos y que no necesariamente las queremos vender. Las podemos subir en óleo, en esta parte de la basura de uno puede ser un tesoro para alguien más. Si tenemos una banca, si tenemos
unos aceites que ya no queramos, en óleo igual podemos compartirlo con las personas. Y bueno, los dejo con esta frase. Normalmente digo una de un mosquito, pero ahora les voy a decir esta, que es que la más grande amenaza para nuestro planeta es la creencia de que alguien más lo va a salvar. Y no, nosotros vamos a salvar nuestro planeta y nosotros podemos unirnos para salvarlo. Entonces, para no llegar a Wall-E, es una referencia que me encanta porque es tan real. Hagamos algo con lo que estamos teniendo ahorita para que no lleguemos a eso, ¿no? Aquí ya no podemos vivir aquí y tengamos que irnos a otro lado. Y pues nada, hay que repensar nuestros modelos actuales e innovar. Y muchas gracias. Muchas gracias, maestra Mariel, por la ponencia. Le damos unos aplausos virtuales, por favor, a nuestro ponente. Excelente. Y vamos a pasar ahora a la parte de preguntas y respuestas. Entonces, tanto el chat como los micrófonos van a poder estar abiertos para que ustedes puedan hacerle sus preguntas a la maestra María. Entonces, pueden empezar a dejar sus preguntas en el chat o si alguien gusta levantar la mano y les podemos dar la palabra para que interactúen directamente con nuestra ponente. Recuerden que no hay ninguna pregunta que sea inválida. Estamos aquí todos y todas para aprender, para poder empezar a dominar estos conceptos que pueden ser un poco complejos relacionados con economía circular y para que ustedes puedan irse preparando en esta semana para empezar a generar sus ideas y sus proyectos que pues tengan o ataquen generando soluciones en esta temática de economía circular. Entonces, bienvenidos, bienvenidas para abrir sus preguntas. Muy bien, Carlos, adelante. Claro, muchas gracias. Nos compartían acerca de que el reciclaje debería de ser como una de las últimas alternativas en el tema de las estrategias de la economía circular y a lo mejor algunas que tuvieran que ver con la parte de la reingeniería, el rediseño del producto, como algunas sobre las cuales pudiéramos a lo mejor dirigir una estrategia un poquito más acorde. ¿Qué rol deberíamos tomar nosotros para el climatón respecto a esto? O sea, por ejemplo, yo en temas de reingeniería de producto pensaría que, bueno, entiendo el porqué, ¿verdad? Pero ¿qué tanto nosotros, o qué tanto se plantea en el escenario que nosotros podemos incidir en los grandes fabricantes? Por ejemplo, en el caso que tomabas del tema de residuos electrónicos en el mundo, que podamos tener la posibilidad de incidir para que esto se trabaje, ya que pues hoy día los modelos de producción que tienen que ver con estas grandes marcas, pues incluso utilizan la obsolescencia programada para generar mayores ventas. Entonces, sobre eso va mi pregunta. Gracias, Carlos. Alexa, no sé si yo de No, no, gracias, Carlos. Te iba a dar la palabra, Mariel, de si quieres darnos como este contexto de... Creo que siempre es complicado pensar en nosotros como individuos, qué podemos hacer o qué acciones podemos hacer en un mundo que se basa en una producción tan grande y en una producción tan a escala como menciona Carlos, ¿no? Entonces, tal vez si nos pudieras guiar un poquito en eso y después yo complemento sobre el papel en el climathon. Creo que, como menciona Alexa, es un tema muy complejo, justamente porque, pues, lo que la empresa busca es hacer más dinero. Entonces, si yo puedo vender más por medio de la obsolescencia programada, pues lo voy a hacer. Pero ya hay regulaciones, bueno, en México ahí vamos, pero en Europa, que justamente le piden a las empresas que, pues, que no sea así. O sea, están pidiendo que sean materiales que puedan durar más, que sean, o sea, que tengan sistemas de reparación, por así decirlo, pero creo que
en ese tema aún vamos empezando. O sea, necesitaríamos innovar en el modelo de negocio de manera que ese celular, en vez de vender miles de millones de celulares, dentro de la reparabilidad pueda haber un modelo económico. O en la renta de celulares, es que es complejo porque si yo te digo, te voy a rentar tu celular, ya no va a ser tuyo, tú me vas a decir, no, o sea, la verdad no. Y que te vayan pidiendo una renta mensual para que tu celular esté al 100, ¿no? Por así decirlo. O, por ejemplo, tenemos el Apple Care, que tienes que pagar una extra para que ese celular pueda ser, o sea, ellos creo que reciben el celular, pero tiene que tener unas características específicas para que te lo reciban. Entonces creo que todavía está muy verde esa parte de la reingeniería, por así decirlo, y creo que tendríamos que hacer materiales que sean más, pues, comerciables, por así decirlo, y que haya más demanda. Y nosotros como ciudadanos seguir exigiendo mejores productos, ¿no? No sé si te respondí a tu respuesta, es algo muy complejo. Gracias, Mariel. Igual complementando un poco y enfocándonos en los objetivos que queremos cumplir durante este Climathon, em, dado la complejidad del tema de economía circular y también la gran ah, gama de oportunidades que se podían generar y de temáticas que podrían aplicarse, queremos enfocarlo un poco en dos temas sencillos, entre comillas sencillos, pero enfocarnos un poquito más en esta parte de rediseño de productos, que no es necesariamente hacer una reingeniería o repensar en cómo producir algo, pero ustedes yo creo que pueden empezar a pensar como en un producto y qué es lo que podrían hacer para modificar este producto utilizando estas estrategias que Mariel ya nos mencionó que pueden aplicarse en temas de economía circular. Si recuerdan, ella nos mostró una eh, línea en donde venían varias estrategias, en donde ella nos explicaba, por ejemplo, esta parte de optimización de materiales, otra parte de aprovechamiento, de reuso, etcétera, etcétera, hasta que la última estrategia es esta parte de reciclaje. Entonces, mientras estemos más cerca de estas primeras estrategias, podemos empezar a pensar en nuestros productos o cómo pasar de estos productos a un servicio, por ejemplo, que ese es otro de los temas que queremos enfocarnos en este Climathon, manteniendo pues el valor de estos productos y o servicios a su mayor grado posible, ¿no? Entonces, podemos enfocarnos un poquito en esta parte de rediseñar por la parte ingenieril a un nuevo producto. No los vamos a limitar. Si ustedes tienen alguna idea o algún proyecto respecto a ese tema, súper bienvenido. Igual muchas personas a veces piensan que es difícil poder venderles estas ideas a las grandes industrias porque todos sabemos que la parte o el beneficio económico es lo más importante para estos monstruos industriales. Pero igual Mariel nos comentaba, ¿no? La economía circular, uno de sus beneficios más importantes es la parte económica. O sea, si nosotros estamos ahorrando en recursos, eso significa que también ahorramos en recursos, o sea, en recursos materiales, recursos naturales, también podemos ahorrar en recursos monetarios. Y en eso se traduce y se haría el discurso, se puede enfocar el discurso para poder hacer estos cambios en estos monstruos industriales. Entonces, si ustedes pueden desarrollar un proyecto que en dado caso se pudiera presentar alguno de estos monstruos industriales en donde se hace este convencimiento del beneficio económico que pudiera generar, ese ya sería un gran cambio que se podría lograr. No sé, Mariel, si tengas algún complemento a esto o si no podemos pasar a otras preguntas. Sí, em, o sea, justamente lo que decían, lo interesante de la economía circular es que no hay como algo definido, o sea, puede haber prueba y error. Aquí mencionaban, Miguel mencionaba el de sharing platforms y product as a service, que pues sí son modelos de negocio donde no necesariamente nosotros somos los dueños de esos materiales, sino la empresa, entonces así no se pierden los materiales. Y en la pregunta de Alan, o sea, lo importante aquí es
¿cómo podemos agregarle valor o evitar que estos productos lleguen a su desecho final? Si ya están hechos en la parte del celular, si estás evitando que la batería, que es lo más tóxico, llegue al vertedero y se pueda reutilizar los químicos o el plástico, etcétera, eso ya es un gane. O sea, lo importante sería que las empresas hicieran productos que pudieran desarmarse de manera sencilla para poder recuperar los productos, ya que ya no se puedan utilizar. Pero si tenemos nosotros también como consumidores tenemos esta parte tenemos que hacer conciencia, porque también siempre queremos tener el celular último modelo, a pesar de que mi celular todavía funciona, o queremos una tele mucho más grande de la tele que ya tenemos, o sea, entonces también, ¿de qué manera podemos hacer que si quiero el celular último modelo, pueda continuar mi celular en la cadena de valor que le pueda servir a alguien más, para evitar que ese celular llegue al vertedero final? Y también sí es muchísimo más complejo, pero esta de exigirles a las empresas que se puedan reparar. O sea, si yo tengo mi computadora que está perfectamente bien y de repente el disco duro ya no funciona, ¿cómo puedo buscar a Dell, HP y decirles, oigan, necesito que a mi computadora le quiten esta parte, le agreguen otra y siga funcionando? O sea, en vez de tirar toda mi computadora. Entonces, eso, no sé si eso sería. Muchas gracias, Mariel. Adelante, Alejandro. Justamente volviendo a este tema de cómo nosotros podemos afectar a grandes empresas o tener un impacto igual que las grandes empresas, les voy a dar un ejemplo. Hay un chico en Estados Unidos que que repara teléfonos y repara sobre todo lo que son Apple, iPhone. Y, o sea, los repara súper barato, recopila piezas de teléfonos que le entregaron que según ya no servían, se los encontró en la basura o que se los entregaron de que ya no servían. Y recupera esas piezas para reparar teléfonos nuevos. Y no es como que cobre así como que hay piezas nuevas, ¿no? O sea, cobra de acuerdo a su precio. Y iPhone actualmente está en contra de él. Ha intentado censurarlo en sus redes sociales y ha intentado demandarlo por todo por todo este negocio que lleva, que les ha estado quitando pues ventas a ellos. Sí, ese es un ejemplo súper interesante porque creo que hasta lo buscaron para que trabajara para ellos. Entonces, todo lo que tenemos actualmente se puede reparar de una u otra manera y solo necesitamos nuestro ingenio, innovación y algún conocimiento. Entonces, sí, ese es un gran ejemplo. Gracias, Alejandro. Adelante, Mireya. Hola, muy buenas tardes. Mariel, agradecerte por la presentación que nos acabas de desarrollar. Realmente creo que lo que nos hace falta a nosotros es ser más conscientes de estos temas. Al analizar cada uno de los conceptos, nos damos cuenta que estamos inmersos en todas estas actividades y eso hace la diferencia. Creo que el conocer estos conceptos va a marcar que nosotros pensemos en ideas de proyectos que ayuden a fortalecerlo. Y en lo personal, a mí esto me sirve porque siempre pensamos en proyectos muy grandes y que al final no tienen impacto como debería. Y estos conceptos tan básicos o la explicación de cómo funciona la economía circular, para mí es lo más importante porque eso es lo que nos abre a ver las ideas que podemos crear con esta economía circular. La verdad, a mí me está sirviendo mucho esta información y creo que lo que nos hace falta más es este conocimiento, esto básico, sencillo de qué es economía circular, porque de aquí podemos partir para crear otras ideas. Súper, muchas gracias. De verdad es muy importante para mí saber que les estoy dejando algo de información que, aunque sea muy breve, que les puede dejar ese gusanito para que ustedes sigan buscando más. Em,
y siempre hay un mundo de información que podemos buscar, entonces manténganse motivados. El mundo está cambiando todo el tiempo, pero eso no significa, como mencionaba Mireya, no necesitamos la gran solución compleja para resolver los problemas actuales, sino es tan simples como la separación de residuos pueden tener un gran impacto tanto social como ambiental como económico. Entonces, sí, gracias. Gracias, Mireya. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Aprovechen aquí a nuestra ponente. ¿No? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Mariel, otra vez por la ponencia del día de hoy. Em, Creo que fue excelente para poder introducir a nuestros participantes en este tema y poder inspirarlos para empezar a hacer el cambio. Esperemos que ese cambio que inspiramos pueda ser de manera personal y también profesional en este desarrollo de proyectos, y que esta escala en donde les preguntó Mariel que qué tan circulares se sentían ustedes con sus acciones al inicio de la ponencia, después se pueda ir creciendo, ¿no? Y nos podamos sentir más circulares con los cambios que hagamos en nuestras vidas. Entonces, gracias otra vez, participantes, por acudir el día de hoy. Mariel, una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu conocimiento que nos has compartido el día de hoy. Haré unos breves anuncios antes de terminar ya con la llamada y dejarlos ir a disfrutar su tarde. La parte de la palabra secreta es aplicable solo para los participantes de la Ciudad de México, los que estén registrados para el idiotón de 24 horas, por favor. Si ustedes son de otra ciudad y ya lo mandaron, no pasa nada. Muchas gracias por haber participado también en esa dinámica. Es para saber que están poniendo atención y que están atentos a la llamada. Si quisieran ver otra vez la ponencia o alguna parte que se haya dicho el día de hoy, este video va a estar en nuestro canal de YouTube de Climathon CDMX y estará disponible para ustedes. Y los esperamos el día de mañana con nuestra siguiente ponencia, en donde estaremos hablando sobre la nueva ley de economía circular. Igual si quieren, ahorita que estamos todos, por última vez, la palabra secreta es regenerar. La pueden compartir en el link que está en el chat. ¿Listo? Muchas gracias. Les damos otra vez la bienvenida a nuestras actividades de Climathon Ciudad de México 2023. A los que son de otros estados, bienvenidos también a nuestra semana de actividades y nos estaremos viendo pues esta semana. ¿Listo? Agradecemos también a nuestros aliados que han participado durante la difusión de nuestra convocatoria, mencionando algunos: Impact Hub, Ajubes, Plugin MX, Unreasonable México, y la SOEMA, la Sociedad de Energía y Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería, y a nuestros patrocinadores también Impact Hub, la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería y Santander Universidades, que también nos darán un premio para este año. Entonces, muchísimas gracias. Ahorita ya compartieron otra vez el link del registro de la palabra secreta. Entonces, muchas gracias, Mariel. Otra vez, un aplauso, por favor, para Mariel. Y nos estamos viendo durante toda esta semana. Bienvenidos y bienvenidas y nos vemos. Gracias, Mariel, de nuevo.